Desde anoche a las 9 de la noche, el gobierno ha emitido 5 decretos en desarrollo de la emergencia económica que había sido decretada el 11 de febrero. Se demoraron 2 semanas en la elaboración de estos 5 decretos, el principal de los cuales ya anunciado crea el impuesto al patrimonio, pero también hay impuesto para las generadoras de energía, las hidroeléctricas y las térmicas. También hay ayudas para los niños que no van a clase en estos días por cuenta del invierno y de las inundaciones, que es el tema de fondo. Ayudas extraordinarias con las que el gobierno espera recoger algo más de 8 billones de pesos. Es la cifra que entrega el Ministerio de Hacienda. Apunta especialmente de impuesto al patrimonio que, ojo, van a pagar empresas que tienen un patrimonio líquido, no neto, de más de 10.400 millones de pesos. Marcela Peña. Néstor, buenos días. 8,3 billones de pesos es la cifra de recaudo actualizado que pretende obtener el gobierno nacional a través de estos decretos de emergencia para financiar la atención a las familias en las zonas afectadas por las intensas lluvias que vive nuestro país. Empecemos con el decreto al impuesto al patrimonio. Por primera vez Colombia tiene impuesto al patrimonio para las empresas. Será dirigido especialmente a las empresas que, como usted ya mencionó, tienen patrimonio líquido por encima de los 10.400 millones de pesos. Hay tarifas diferenciadas, por ejemplo, 0,5% es lo que van a pagar en general las compañías y 1,6% aquellas compañías de los sectores vinculados a las finanzas, piense usted en bancos, compañías financieras, comisionistas de bolsa, y 1,6% pagan también las compañías del sector de minas y energía. Lo van a hacer únicamente por el año 2026 y en 2 contados, como explicó el ministro de Hacienda, Germán Ávila. El tributo se va a declarar y a pagar en 2 cuotas. El 50% de esta tarifa debe cancelarse el 1 de abril del año 2026 y el otro 50% el 4 de mayo del año 2026. Es decir, que en un plazo corto tendríamos los recursos para atender las emergencias que estamos viviendo. Muchos de estos recursos van a ser necesarios para intervenciones de una escala significativa, tanto en materia agraria como en materia de infraestructura, que requieren una intervención inmediata y por eso hemos planteado plazos muy cortos en el pago de esta tarifa del impuesto al patrimonio de personas jurídicas. Hay compañías, Néstor, que quedan exentas de este pago, son especialmente las compañías vinculadas al sector de la salud, especialmente aquellas que han sido intervenidas por el gobierno en materia de servicios públicos, también quedan por fuera del pago aquellas compañías que están en los municipios del país en los que se ha declarado la calamidad pública. No son las únicas que van a tener que meterse la mano al bolsillo, porque el gobierno ha sacado un decreto con medidas ambientales que apunta también a hacer que las compañías de generación de electricidad tengan que aportar con recursos. Estamos hablando de impuestos del 2% sobre sus ventas que van a recaer especialmente en las hidroeléctricas, pero también en las generadoras de energía térmica. Lo explica la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez. La decisión que hemos tomado, siguiendo también su instrucción, presidente, es ir a los sectores de mayor capacidad económica, en este caso el de la generación de la energía. Entonces estamos por un periodo de 6 meses para la financiación de todas las medidas, pidiendo que se adicione el 2% de las ventas brutas de energía para este sector. Usualmente hay un 1% de esas ventas brutas que se traspasan a las corporaciones autónomas regionales. En este caso, entonces, hay un adicional que aplicaría para aquellas generadoras, tanto hidroeléctricas como centrales térmicas, que tienen sus plantas en esta región y que estarían entonces contribuyendo a esta financiación. No solamente estamos hablando, Néstor, de medidas con las que el gobierno pretende recaudar ingresos, sino también de medidas con las que el gobierno pretende ayudar a quienes se han visto afectados. Hay un capítulo específico dedicado a los productores agropecuarios que han perdido cultivos y animales durante estas semanas de lluvia. La ministra Marta Carvajalino, ministra de Agricultura, explica las medidas que contienen estos decretos.
tiene que ver con poder limitar la colocación sustitutiva y, si se quiere, obligar a la compra de los títulos de desarrollo agropecuario para poder llevar cerca de 2 billones de pesos, me corrige el ministro, fue el cálculo que hicimos, a Finagro, capitalizar nuestra banca de desarrollo y poder, a través del redescuento, fortalecer a través de Banco Agrario la colocación en pequeños y medianos a través del crédito asociativo. No solamente se trata, Néstor, de nuevos créditos, como explica la ministra, sino especialmente de planes de alivio de deuda para quienes ya hoy en día están endeudados con el gobierno. Es más, el gobierno le va a inyectar recursos adicionales al fondo que respalda los riesgos asociados a estos créditos, porque muy posiblemente muchos productores no van a poder ponerse al día. También hay medidas en materia de continuidad del programa de alimentación escolar para más de 1 millón de estudiantes, permitiendo entregar raciones en casa si se suspenden las clases. El quinto decreto habilita la contratación directa sin licitación pública y sin las restricciones de la ley de garantías. Recuerde usted que estamos ya en época de elecciones. Además, permitiría adicionar contratos sin el límite tradicional del 50%, siempre y cuando estén directamente relacionados con la atención de la crisis por el invierno. Queda pendiente aquí, Néstor, el futuro de las inversiones forzosas, una idea que ha estado presionando el presidente Gustavo Petro en las últimas semanas. De hecho, esta semana se registró la reunión entre el gobierno nacional y los bancos para analizar el decreto. Los bancos le hicieron la contrapropuesta al gobierno de un paquete de alivios de deuda dirigido específicamente a las zonas afectadas por las lluvias. No hay una decisión definitiva, el gobierno no ha descartado la medida, tampoco ha expedido el decreto que la implementa y sigue analizando la propuesta de los bancos. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:25 a.m. En el asador, pues, los nuevos impuestos de esta emergencia económica. El principal de ellos, y de lejos, el impuesto al patrimonio a las personas jurídicas. Impuesto que no se ponía en el país desde el año 2010, cuando se declaró también dentro de una emergencia por el fenómeno de la Niña. En aquel entonces, a empresas con patrimonios líquidos superiores a los 1.000 millones de pesos, que traídos a valor presente equivalen a unos 2.200 millones al día de hoy, y con tarifas en aquel momento que fueron del 1 y del 1.4% pagaderos en 8 cuotas iguales. Un impuesto al patrimonio para las empresas que revive hoy, 16 años después, para los patrimonios líquidos superiores a las 200.000 VT, aproximadamente 10.474 millones de pesos, efectivamente con una tarifa general del 0.5% para las actividades productivas en general y pagaderas en 2 cuotas iguales el 1 de abril y el 4 de mayo. Pero eso sí, con una tarifa diferenciada, especial, del 1.6% para las empresas del sector financiero y las actividades de petróleo y carbón, principales paganinis de esta nueva emergencia, con el sector financiero aportando 2.6 billones de pesos y con el sector minero energético haciendo lo propio con 1.88 billones de pesos, ambos pagando una tarifa 3 veces superior al resto de actividades productivas, aportando 4 billones y medio de los 8 que se quieren recaudar y poniendo en la mesa el 56% del nuevo recaudo, que en el caso muy puntual del sector financiero, bancas, aseguradoras, reaseguradoras, corredores de seguros y demás, no solo eleva la carga tributaria para todo el sector en 2.6 billones de pesos, sino que tumba la inversión en menos 0.5%, derriba el crecimiento de la cartera en menos 2.5%, golpea la profundización financiera en menos 1.14%, y tal vez lo más grave de todo, que va a elevar las tasas de interés de los créditos en 244 puntos básicos, de acuerdo con los cálculos que hizo Asobancaria para un escenario de una tarifa del 1.5%, que en este caso es el 1.6%, es decir, aplican exactamente los mismos cálculos, cosa que además es más grave en el sector bancario, porque a diferencia de otros sectores, aquí el patrimonio de las entidades financieras constituye el colchón de solvencia que respalda los depósitos y que además habilita precisamente la expansión y el crecimiento del crédito. Víctor Grosso es